¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este curso de la conformación de la identidad en el periodo virreinal. Hace exactamente un mes que no había envíos, que no hay nuevos envíos de videos. Vamos a retomar el curso a través de una serie de videos que está dedicada a joyas literarias del siglo XVII, por supuesto, siempre exaltando aquellas que enfatizaron o que coadyuvaron al fortalecimiento de una identidad criolla en el territorio novohispano. Precisamente, bueno, seguimos en el siglo XVII, seguiremos todavía un rato estacionados en este siglo, y esta serie tomará tres obras. La parte 1 está dedicada a la grandeza mexicana, esta obra que todos hemos oído referir en algún momento, un gran poema dedicado ante todo a la Ciudad de México, a exaltar las glorias de la Ciudad de México, y que fue publicado en el año de 1604 y cuyo autor es un español que se avecina en la Nueva España joven, a los 22 años aproximadamente, que es Bernardo de Balbuena, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de hablar más de esta figura que tiene una vida interesante, y que en buena medida, a pesar de ser español, mucho de su formación y muchos de la consolidación de su carrera personal, digamos, de lo que sería la consumación de muchos de sus proyectos se darían efectivamente en el territorio americano. Entonces, vamos a empezar como siempre con el contexto espaciotemporal del autor y de la obra. Cabe nada más, voy a agregar el hecho de que a esta serie se sumarán otros dos conjuntos de videos en próximas semanas que estarán dedicados a Carlos de Sigüenza y Góngora y a Sor Juana Inés de la Cruz. Con estos tres, con la grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena y con comentarios hacia la obra de Sigüenza y Góngora y de Sor Juana Inés de la Cruz, es que haremos, digamos, redondearemos esta serie de videos de joyas literarias del siglo XVII. Bueno, el caso es que Balbuena llega al territorio de la Nueva España hacia 1584. Empezamos más o menos en estas fechas nuestra cronología, lo vamos a ver brevemente. Él llega a tierras de Occidente en ese momento, ¿sí? Entonces, prácticamente en ese momento está el virrey conde de la Coruña y a él le sustituirá más en 1585 el virrey Álvaro Manríquez de Zúñiga, el marqués de Villamanrique. En ambos casos prácticamente se da una política una política de expansión militar, lo que se denominó la llamada Guerra Justa o Guerra Sangre y Fuego, que instituyó también una serie de presidios. Presidios, estamos hablando de asentamientos que tenían preeminencia de presencia militar, aunque también, por supuesto, eran la base de una colonia de civiles, pero que estos asentamientos que se creaban, digamos, a una jornada de distancia cada uno de ellos, tenían la finalidad de ir penetrando al territorio noroccidente. Precisamente, este territorio noroccidente será al que llegue en primera instancia, después de haber pasado, por supuesto, por Veracruz y la Ciudad de México, Bernardo de Balbuena. Entonces él llega cuando todavía en ese momento está la guerra justa como el elemento, digamos, como la estrategia principal de avance en estas tierras. Y la prohibición oficial de la esclavitud indígena en Nueva España tiene que ver precisamente con los abusos cometidos a partir de esta estrategia que hicieron que muchos indígenas de origen huachichil, zacateco, huamar, entre otros, especialmente los huachichiles o cascanes, sufrieran, digamos, este tipo de abusos y por parte de los militares españoles. Otro hecho que también tendrá una importancia particular en la vida de este personaje será el suceso de la piratería. La piratería, ya sabemos, inicia
en el siglo XVI, me refiero a la piratería inglesa, porque la piratería ha existido siempre, pero la piratería inglesa inicia en el siglo XVI, fomentada por supuesto a partir de el reino de Isabel I de Inglaterra, y prácticamente el fenómeno durará un poco más de un siglo, o sea, en que se recrudece, digamos, los ataques y, bueno, precisamente un ataque pirático marcará el fin de la existencia de Bernardo de Balbuena. Entonces, aquí tenemos parte del virrey de Conde de la Coruña, ¿no? Que termina su periodo en 1585. Vemos una ilustración del siglo XVI que nos muestra una pareja de indígenas del norte que eran genéricamente llamados chichimecas o indios flecheros, y bueno, que son las etnias con las que tendrían estas confrontaciones precisamente los militares que están expandiendo el territorio, los dominios españoles hacia el norte y el noroccidente. Aquí vemos al virrey Marqués de Villamanrique, que inicia su periodo en 1585, y vemos una ilustración precisamente del ataque de los flotas de piratas de Francis Drake frente a la costa de la isla española, frente a la ciudad de Santo Domingo, uno de los ataques cruentos que hubo a fines del siglo XVI y que por supuesto habría otros incluso más violentos y más terribles como el que ocurrió en Panamá, que obligó al movimiento de la villa original a otro punto por las destrucciones causadas. Bueno, el virrey Marqués de Villamanrique va a terminar su periodo con un conflicto que se da con la Real Audiencia de Guadalajara, en particular con un oidor que al parecer incumple una ley. El virrey va a castigarlo, ¿no? Lleva a las tropas de Nueva España y la cuestión es que la Real Audiencia de Guadalajara y este oidor manda a las tropas, a los efectivos que tienen en Guadalajara a apostarse precisamente en la zona de Analco y Mexicalcingo para evitar el paso de las tropas virreinales, y este conflicto solo se salvó gracias a la intervención del entonces arzobispo de Guadalajara, obispo de Guadalajara, perdón. Entonces, prácticamente esto fue lo que marcó la salida del virrey Marqués de Villamanrique. Entra Luis de Velasco hijo, quien será sin duda uno de los mejores virreyes todavía del siglo XVI de la Nueva España. Él va a cambiar la estrategia de la guerra justa y de la guerra sangre y fuego tras escuchar los consejos, entre otros, del capitán Miguel Caldera, que era un mestizo, hijo de un padre español y de una indígena huachichil, y que prácticamente dará origen a otra estrategia llamada la paz comprada, y también la ocupación de colonos tlaxcaltecas en los territorios noroccidentales, que sería plenamente exitosa. Al periodo de Luis de Velasco le seguirá el del virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, quien seguirá con esta estrategia, se ganará un lugar, digamos, importante en el, digamos, si se le puede decir, en los afectos de los indígenas del centro de México, y se propiciará también, por supuesto, la explotación minera y la expansión de los caminos hacia el norte, ¿no? Al gran norte. Estamos aquí viendo a Luis de Velasco hijo, que por su buen desempeño será llamado después a ser virrey del Perú, que era lo más, digamos, en ese momento era el virreinato más rico y poderoso que tenía los españoles, con el que contaban los españoles en el territorio americano. Aquí vemos el mapa de las cuatro grupos de familias que partieron de Ocotelulco, Tizatlán, Tepetilpac y Quiahuiztlán, los cuatro señorías tlaxcaltecas, y que se encontrarían precisamente con las tropas del virrey Luis de Velasco y con Miguel Caldera en Cuisillo, y de ahí se repartirían hacia diferentes puntos tan lejanos, por ejemplo, como fue el caso de lo que hoy es Saltillo, que nace al igual que muchas otras ciudades, ¿no? A partir de la colonización tlaxcaltecas, como San Luis Potosí, también fue el caso, no exactamente así, pero también fue importante la presencia tlaxcalteca en Durango, en Charcas, en Colotlán y en muchos otros puntos. Aquí está precisamente el virrey
conde de Monterrey, quien también, al igual que su antecesor Luis de Velasco hijo, tras terminar su periodo, sería llamado para ser virrey del Perú, porque fueron efectivamente dos de los mejores funcionarios que puso la corona en el territorio, en sus territorios americanos. Y vemos aquí ya en 1596 un mapa muy, digamos, considerando la época muy exacto del territorio americano y de los que prácticamente estos territorios fueron conociéndose gracias a las expediciones de los conquistadores y gracias pues a esta política expansionista que se llevó a cabo. Siguiendo con los hechos, voy a reducirme solamente a los más importantes. Eh, un hecho que también tiene que ver con la vida de Bernardo de Balbuena fue el alzamiento de los indios tepehuanes en el norte, precisamente en el territorio de lo que después sería la Nueva Vizcaya, porque ahí acudirán precisamente a algunos españoles, algunos de los colonos que se encontraban en tierras tan lejanas como San Miguel de Culiacán, y ahí perdería la vida un conocido, digamos, cercano, digamos, de Bernardo de Balbuena, no familiar, pero digamos un amigo de la familia. En esa época, además, se están llevando a cabo más obras de mejora precisamente de la Ciudad de México, las cuales tienen la intención de que esta ciudad luzca, digamos, de manera más fastuosa su calidad de capital virreinal, que cada vez se expandía más este virreinato. Se llevaron a cabo restauraciones de calzadas, la construcción del acueducto de Chapultepec, todo eso durante el periodo ya del virrey Marqués de Montes Claros. Luego volverá el virrey Luis de Velasco hijo en su segundo periodo a realizar parte de lo que es precisamente las obras de desagüe que desafortunadamente fueron interrumpidas por su sucesor con desastrosas consecuencias. Bueno, al virrey todavía conde de Monterrey se le debe precisamente la nueva traza, la nueva sede de Veracruz, la última que tuvo, incluso su recinto amurallado debido a los ataques piráticos, el cual ya se perdió casi por completo. Vemos aquí parte de lo que fue una de las obras cumbre, digamos, del manierismo introducido ya a fines del siglo XVI en México, la Inmaculada Concepción del Hospital de Jesús, la guerra precisamente en la zona norte, que consecuencias tuvo desastrosas para los grupos indígenas, precisamente, bueno, la pérdida de población que no les había alcanzado hasta esas fechas. Bueno, mejoras, ya sabemos, realizadas por Fray Juan de Torquemada en Tlatelolco, la construcción ordenada del acueducto de Chapultepec iniciada por el virrey Marqués de Montes Claros, las obras de desagüe iniciadas por Luis de Velasco hijo. Y bueno, con esto terminamos nuestro primer video. Vamos a dedicarle el siguiente video un poco más a la biografía del autor y algunos otros detalles precisamente acerca de la obra.